Hola, me da mucho gusto volver a saludarlos por este medio, en esta ocasión para hablar de un tema que me parece muy interesante para cerrar este primer módulo del Diplomado en Derecho Energético. El tema es las fuentes del derecho energético mexicano y para ello vamos a basarnos en la lectura de una parte de este texto que ahora muestro en pantalla. Ahí sé que se ve al revés porque la cámara así lo muestra, pero en realidad se llama Energy Law in Mexico. Es un libro de mi autoría que va en su tercera edición y que se publica por una editorial en Bélgica que se dedica mucho al derecho comparado y cuyo público es básicamente o son básicamente las empresas y los despachos que están interesados en invertir en los diferentes países y que para ellos es muy ilustrativo conocer las reglas del juego. Por eso creo que esta manera de abordar el tema es muy útil para nuestro diplomado. Yo comenzaría a analizar esta lectura en la página 19, si lo quieren ir siguiendo estaría bien. Y aquí nos dice en el párrafo 18 de este texto, en línea con el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentren dentro del subsuelo son propiedad de la nación y por lo tanto no se permiten concesiones a empresas privadas para su explotación. Este es el texto básicamente que introdujo el Congreso, el Poder Constituyente Permanente, cuando se reformó la Constitución en los años 40 después de la expropiación petrolera. Nada más que la novedad es que a este pequeño parrafito se le agregaron otros contenidos en el año 2013 que no existían en el texto reformado en los años 40, ¿no? De acuerdo con esto dice el texto. Sin embargo, la Constitución en su texto vigente separa las diferentes etapas de la industria de los hidrocarburos en dos categorías: actividades estratégicas y actividades no estratégicas. De acuerdo con el párrafo 7 del artículo 27, la exploración y la explotación de hidrocarburos son actividades estratégicas reservadas al Estado, mientras que el resto de las actividades de la industria de los hidrocarburos están abiertas a la inversión privada. Sin embargo, dice, la nación puede llevar a cabo las actividades estratégicas a través de asignaciones otorgadas a las empresas productivas del Estado o a través de contratos firmados con las empresas privadas. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a señalar, si bien es cierto se mantiene ese texto categórico según el cual en materia de hidrocarburos no habrá concesiones, esto es relativo, porque la Constitución dice, por una parte, solo las actividades estratégicas las reservo a la nación y dejo las demás a la libre inversión de empresas privadas. Pero además de eso, aún las actividades estratégicas pueden tener participación de empresas privadas. ¿Cómo? A través de contratos que se van a otorgar mediante licitaciones públicas internacionales, ¿no? Y solo entonces decimos, ¿qué queda para la nación? Pues queda que las empresas productivas del Estado, en este caso Pemex, pueden competir con las empresas privadas en estas áreas no estratégicas y aún en las áreas estratégicas. Eso por el lado de los hidrocarburos. Por el lado de la industria eléctrica, el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución también separa las actividades estratégicas de las no estratégicas. Y de acuerdo con este párrafo, la planeación del sector energético, la transmisión y distribución de energía eléctrica son actividades estratégicas en manos del Estado, mientras que la generación de electricidad y el suministro son actividades no estratégicas abiertas a la inversión privada, ¿no? Nuevamente aquí lo que observamos es que se rompe el monopolio absoluto que la Constitución otorgaba a la Comisión Federal de Electricidad sobre todas y cada una de las etapas que integran la industria eléctrica nacional
y solamente los temas de planeación, de transmisión y de distribución se quedan dentro de ese monopolio público, mientras que otras actividades se dejan a la inversión privada, ¿no? Por otra parte, el artículo octavo el párrafo octavo del artículo 27 señala que solo la nación puede producir electricidad a través de energía nuclear. Es decir, se otorga el monopolio absoluto, pero aquí es más por razones de seguridad nacional, y luego se dice que cualquier otro uso de energía nuclear que no sea la generación de electricidad puede ser conducido por empresas privadas, pero bajo la regulación del Estado. Finalmente, la Constitución en su texto no se refiere expresamente a las energías renovables, pero distintos preceptos de esta nos indican que el tema de las energías renovables sí es una preocupación del gobierno mexicano. Yo diría, fundamentalmente, el artículo 25 de la Carta Magna nos habla del desarrollo sustentable. Nos dice que el desarrollo económico debe ser conducido por el Estado y que este desarrollo debe ser sustentable. Ahí ya está indicando de manera indirecta que el sector energético debe ceñirse a este modelo de desarrollo. Más aún, el artículo 4 de la Constitución también nos dice que todos los mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, y que el daño ambiental generará como consecuencia la obligación de reparar. Y con esos dos elementos podríamos decir la industria eléctrica y de los hidrocarburos deben respetar y salvaguardar este derecho al medio ambiente adecuado, ¿no? Además de todo lo anterior, hay que señalar que la Constitución también se refiere a los aspectos financieros del sector energético, y básicamente haría mención de dos cosas. Por un lado, se crea este concepto de la empresa productiva del Estado y se dice: Pemex y CFE deberán transformarse en empresas productivas del Estado. Esto quiere decir, ahora deberán conducirse con criterios de productividad, de generación de ganancias. Dejan de ser las viejas empresas públicas típicas de los años 80 del siglo pasado, que no producían ganancias, producían otras cosas, pero ganancias no. Ahora deben hacerlo a la luz de lo que dice la Constitución y la ley que reglamente esto, que luego lo veremos. Y por último, el artículo 28, reformado también en 2013, crea al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y Desarrollo, que es un fideicomiso encargado de administrar la renta petrolera, es decir, los ingresos que el Estado mexicano obtendría por los contratos firmados con particulares, ¿no? Y para que esto no deje lugar a sospechas, se decidió que la institución fiduciaria encargada de conducir este fideicomiso debería ser el Banco de México. Y así quedó. El Banco de México es el que administra el Fondo Mexicano del Petróleo. Por último, yo diría, varios artículos transitorios del decreto de reforma a la Constitución de 2013 también se refirieron a las energías renovables y dan base allí para que México cada vez más incluya en la matriz energética a las energías renovables. Esas son para mí las bases constitucionales del derecho energético mexicano, y aquí cerraría esta primera cápsula para no hacer tan largos los comentarios, y abrimos otra cápsula, cerramos esta cápsula a los 9 minutos casi 10 con esto que acabo de decir, y ahorita abrimos otra cápsula, ¿les parece?